Es sábado por la tarde. Una madre observa a su hija de 16 años mientras se arregla frente al espejo. Ve su piel suave, su cabello brillante, esa sonrisa que no necesita maquillaje para iluminar. Algo se retuerce en su pecho. No es orgullo, no es amor maternal. Es algo más oscuro, más primitivo, más doloroso. Es envidia. Y en ese instante, la mujer se odia a sí misma. ¿Cómo puede sentir eso hacia su propia hija? ¿Qué clase de madre es? Se aleja del cuarto, cierra la puerta y se mira en el espejo del pasillo. Las arrugas alrededor de sus ojos le devuelven la mirada. El tiempo ha sido implacable. Y su hija, su pequeña niña, ahora es todo lo que ella ya no puede ser. El marido pasa por el pasillo y le dice a la hija: «Te ves hermosa, princesa». Las mismas palabras que hace 20 años le decía a ella, pero ahora suenan diferentes. Ahora van dirigidas a alguien más joven, más fresca, más llena de vida. La madre sonríe, pero por dentro algo se quiebra. ¿Cuándo dejó de ser ella la princesa? ¿Cuándo se convirtió en la reina destronada? Esta escena se repite en miles de hogares, en silencio, en secreto, en la fiesta familiar donde todos admiran lo hermosa que está la hija, en la playa donde los hombres voltean a verla pasar mientras la madre se cubre con un pareo, en las fotos donde la juventud de una resalta la edad de la otra. Cada momento es una puñalada invisible que nadie más nota, pero que la madre siente con intensidad brutal. Es el tabú del que nadie habla, la rivalidad que todas niegan. El conflicto que Freud desenmascaró hace más de un siglo, pero que la sociedad sigue ocultando bajo capas de culpa y vergüenza. ¿Cuántas madres han sentido ese nudo en el estómago cuando su hija adolescente entra a la sala y todos los ojos se posan en ella? ¿Cuántas han experimentado esa mezcla tóxica de orgullo y resentimiento cuando alguien dice: «Tu hija es tu viva imagen, pero más joven»? ¿Cuántas han luchado contra el impulso irracional de criticar, de minimizar, de encontrar defectos? ¿Dónde no los hay? Lo has sentido, ¿verdad? Ese momento incómodo cuando tu hija recibe un cumplido y tú sientes que algo dentro de ti se congela. O quizás eres la hija y has notado cómo la mirada de tu madre cambia cuando entras a una habitación, cómo sus comentarios se vuelven más ácidos cuando te arreglas, cómo su humor se ensombrece cuando hablas de tus planes, tus sueños, tu futuro brillante. No estás imaginando cosas, no estás exagerando. Lo que sientes es real y tiene un nombre que Freud se atrevió a pronunciar cuando el mundo prefería mirar hacia otro lado: envidia primordial. La más antigua, la más negada, la más destructiva de todas las envidias. Porque si hay algo que el mundo no perdona, es que una madre sienta algo diferente al amor incondicional hacia su hija. La maternidad se ha romantizado hasta el punto de negar su humanidad. Se espera que las madres sean santas, puras, desprovistas de ego, de deseos propios, de sombras. Pero Freud sabía que el inconsciente no respeta las normas sociales. No le importan los deberes morales. En las profundidades de la psique, las emociones más primitivas luchan por salir a la superficie, aunque las reprimamos con todas nuestras fuerzas. Y aquí está la verdad que duele. Toda madre fue primero mujer. Antes del embarazo, antes del parto, antes de las noches sin dormir y los años de sacrificio, fue una mujer con sueños, con deseos, con miedos a envejecer, a ser reemplazada, a perder su lugar en el mundo. La maternidad no borra estos miedos, los entierra, y lo enterrado no muere, se pudre. Y desde esa putrefacción emocional surge la envidia hacia quien representa todo lo perdido. La hija. La envidia madre-hija no es una falla moral, es un fenómeno psicológico complejo que nace de la propia estructura del inconsciente humano. Y hasta que no lo enfrentemos con honestidad, seguirá envenenando relaciones, destruyendo vínculos y perpetuando ciclos de dolor generacional. ¿Sabes cuántas mujeres llegan a terapia
sin poder nombrar por qué se sienten vacías, inadecuadas, culpables de existir. ¿Cuántas arrastran toda su vida la sensación de que su propia madre las ve como amenaza? ¿Cuántas madres viven atormentadas por sentimientos que no pueden confesar ni a su mejor amiga? El silencio alrededor de este tema es ensordecedor. Los libros de maternidad no lo mencionan. Los grupos de madres lo evitan. Los psicólogos sin formación psicoanalítica lo ignoran. Pero está ahí, latiendo bajo la superficie de millones de relaciones madre-hija, envenenando lo que debería ser el vínculo más sagrado. En este video vamos a hacer lo que pocos se atreven, mirar de frente esta rivalidad prohibida. Vamos a explorar por qué existe, cómo se manifiesta y sobre todo cómo sanar esta herida ancestral que se transmite de madre a hija como una maldición silenciosa. No es un tema fácil, va a incomodar, va a doler. Puede que te reconozcas en cada palabra, o que finalmente entiendas lo que siempre intuiste pero nunca pudiste explicar. Pero como decía Freud, solo enfrentando las sombras del inconsciente podemos encontrar la luz. Y esa luz, aunque llegue tarde, puede transformar no solo tu relación con tu madre o tu hija, sino tu comprensión más profunda de lo que significa ser mujer en este mundo. Porque al final del día, no se trata de culpar a las madres ni de victimizar a las hijas. Se trata de entender que ambas están atrapadas en una dinámica más antigua que ellas mismas, un patrón ancestral que se repite generación tras generación hasta que alguien tenga el valor de romperlo. ¿Estás lista para ser esa persona? ¿Estás preparada para mirar tu propia sombra y la de tu linaje femenino? Entonces continúa, porque lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Freud fue revolucionario al descubrir que las relaciones familiares están cargadas de tensiones inconscientes que la sociedad prefiere ignorar. En sus estudios sobre la psique femenina, observó un patrón perturbador, la competencia latente entre madres e hijas, que surge mucho antes de lo que imaginamos. Para entender esta dinámica, debemos regresar al momento mismo del nacimiento. Cuando una mujer da a luz a una hija, no solo nace un bebé, nace también un espejo temporal. Ese pequeño ser representa todo lo que la madre fue alguna vez: juventud infinita, potencial ilimitado, un futuro por escribir. Al principio, la identificación es total. La madre se ve reflejada en su hija y proyecta en ella todos sus sueños no cumplidos. Ella será todo lo que yo no pude ser, piensa. Tendrá las oportunidades que yo no tuve. Esta proyección narcisista es natural y hasta necesaria para el vínculo inicial. Pero conforme pasan los años, algo cambia. La niña crece, su cuerpo se desarrolla, y llega ese momento inevitable donde la hija florece mientras la madre comienza a marchitarse. Es la ley cruel de la naturaleza. Mientras una asciende hacia su plenitud, la otra desciende hacia el ocaso. El inconsciente de la madre registra esta transición con dolor primitivo. No es algo que ella elija sentir, no es algo que pueda controlar. Es una respuesta automática del ego que ve amenazada su posición en el mundo. La hija ya no es solo una extensión de sí misma, se ha convertido en su competidora. Freud identificó tres fuentes principales de esta rivalidad inconsciente: la pérdida de juventud. Cada año que la hija gana en belleza y vitalidad es un año que la madre pierde. El inconsciente no puede evitar comparar, y en esa comparación surge la envidia más profunda, la del tiempo perdido, la transferencia del deseo masculino. En muchas dinámicas familiares, la atención del padre o las figuras masculinas comienza a desplazarse sutilmente hacia la hija. No necesariamente de forma sexual, pero sí en términos de admiración y protección. La madre, aunque no lo admita, siente este desplazamiento como una pérdida de territorio emocional. La competencia por el rol femenino. En el núcleo familiar existe una sola posición de mujer principal.
Cuando la hija madura, esa posición se ve cuestionada. ¿Quién es ahora la que organiza? ¿Quién recibe los cumplidos? ¿Quién es el centro de atención en las reuniones familiares? Estos elementos crean un cóctel emocional explosivo que la madre experimenta con culpa devastadora. ¿Cómo puedo sentir esto hacia mi propia hija?, se pregunta. Y esa culpa, lejos de resolver el conflicto, lo entierra más profundo, donde se pudre y envenena la relación desde las sombras. La hija, por su parte, percibe esta tensión aunque no pueda nombrarla. Siente la mirada crítica de su madre. Nota los comentarios velados sobre su apariencia. Detecta esa energía extraña cuando recibe un cumplido o cuando el padre le presta atención. Y así comienza una danza dolorosa donde ambas representan roles que no eligieron conscientemente. La madre se vuelve más crítica, más controladora, más invasiva. La hija responde con rebeldía, con distancia, con secretos, y el ciclo de dolor se perpetúa, generación tras generación. Pero aquí está la clave que Freud nos dejó. Estos sentimientos no son anormales, son humanos, son parte de la complejidad de las relaciones familiares, y solo reconociéndolos, solo sacándolos a la luz, podemos comenzar a sanarlos, porque la envidia no desaparece por negarla. Al contrario, se fortalece en la oscuridad. Y mientras las madres sigan fingiendo que no existe, mientras las hijas sigan sin entender de dónde viene esa frialdad inexplicable, ambas seguirán atrapadas en un dolor que ninguna pidió, pero que ambas perpetúan sin darse cuenta. La rivalidad entre madre e hija rara vez se expresa de forma directa. El tabú social es demasiado fuerte. En su lugar, se manifiesta a través de comportamientos sutiles, comentarios disfrazados y dinámicas tóxicas que ambas normalizan sin cuestionar. Una de las formas más comunes es la crítica constante disfrazada de preocupación maternal. ¿No crees que esa falda es demasiado corta? Deberías cuidar más tu peso. Con ese maquillaje te ves mayor. Cada comentario es una pequeña puñalada diseñada inconscientemente para minar la confianza de la hija. Pero va más allá de comentarios aislados. Es un sistema completo de microagresiones. La madre que, accidentalmente, olvida comprar la talla correcta de ropa para su hija, que siempre encuentra un defecto en su apariencia justo antes de salir, que hace comparaciones sutiles. Tu prima sí sabe cómo vestirse apropiadamente. Cuando yo tenía tu edad no necesitaba tanto maquillaje. La madre justifica estas intervenciones como cuidado. Solo quiero lo mejor para ti, dice. Y en parte, es cierto. Pero en las profundidades del inconsciente hay otra motivación: reducir la amenaza que representa la juventud y belleza de su hija. Otra manifestación perversa es la infantilización prolongada. Madres que se niegan a ver a sus hijas como mujeres adultas, que las tratan como niñas eternamente dependientes, que sabotean sutilmente sus intentos de independencia. Todavía no estás lista. Eres demasiado ingenua. El mundo es peligroso. Esta infantilización se manifiesta en detalles cotidianos. La madre que insiste en elegir la ropa de su hija adulta, que la llama mi bebé frente a sus amigos, que cuenta historias embarazosas de su infancia cuando ella trata de establecerse como adulta, que insiste en acompañarla a citas médicas, entrevistas, incluso primeras citas. Este comportamiento tiene una función psicológica clara. Mientras la hija siga siendo pequeña, no puede convertirse en competencia real. No puede reclamar su lugar como mujer. No puede desplazar a la madre de su trono simbólico. La manipulación emocional también florece en este terreno. Madres que se victimizan cuando sus hijas brillan, que desarrollan enfermedades misteriosas justo antes de eventos importantes para sus hijas, que convierten cada logro de la hija en una oportunidad para hablar de sus propios sacrificios. ¿Reconoces estos patrones? La madre que tiene migrañas justo antes de la graduación de su hija, que se deprime cuando su hija anuncia su compromiso,
que necesita cirugía urgente cuando su hija consigue ese trabajo soñado en otra ciudad. No son coincidencias. El inconsciente tiene formas creativas de sabotear lo que conscientemente dice apoyar. Dejé mi carrera por ti. Sacrifiqué mi juventud para criarte. Todo lo que tengo es gracias a lo que yo renuncié. Estas frases, aparentemente inocentes, son proyectiles de culpa diseñados para recordarle a la hija que su felicidad tiene un precio, el sufrimiento de su madre, y funcionan. ¿Cuántas mujeres exitosas viven con culpa crónica? ¿Cuántas minimizan sus logros para no opacar a sus madres? ¿Cuántas renuncian a oportunidades porque mamá me necesita? La manipulación emocional es tan efectiva porque apela al vínculo más primitivo, el miedo infantil a perder el amor maternal. La competencia se extiende también a las relaciones románticas. Madres que coquetean sutilmente con los novios de sus hijas, que critican cada pareja que ella elige, que comparan constantemente. Cuando yo tenía tu edad, los hombres eran diferentes. Tu padre nunca me hubiera tratado así. Hay madres que van más lejos, que se visten provocativamente cuando el novio de la hija visita, que monopolizan las conversaciones, que hacen comentarios sobre su propia vida sexual para establecer que siguen siendo deseables, que crean situaciones incómodas donde ellas son el centro de atención masculina. Algunas incluso reescriben la historia. Yo también tuve pretendientes como el tuyo. De hecho, su padre se parece mucho a mi primer amor. Mensajes sutiles que dicen yo estuve primero, yo soy el original, tú eres solo una copia. En casos extremos, algunas madres incluso compiten directamente en apariencia. Se visten como adolescentes, se someten a cirugías para parecer más jóvenes, copian el estilo de sus hijas. Todo en un intento desesperado por recuperar lo que el tiempo les ha quitado. He visto madres que literalmente toman prestada la ropa de sus hijas, que se hacen los mismos tratamientos estéticos, que frecuentan los mismos lugares, que agregan a los amigos de sus hijas en redes sociales y comentan sus fotos con emojis coquetos. La línea entre madre e hija se borra en un intento desesperado por recuperar la juventud perdida. Los mecanismos de sabotaje son infinitamente creativos. La madre que olvida dar mensajes importantes, que programa eventos familiares justo cuando su hija tiene planes, que enferma estratégicamente, que crea dramas familiares que requieren atención inmediata, que usa el dinero como control, que amenaza con desheredar, que manipula a otros miembros de la familia para crear presión. Las hijas, por su parte, desarrollan sus propias estrategias de supervivencia emocional. Algunas se revelan abiertamente, creando distancia física y emocional. Otras se someten, reprimiendo su propia feminidad para no amenazar a sus madres. Y muchas alternan entre ambos extremos, atrapadas en un ciclo de culpa y resentimiento. Las estrategias de supervivencia son variadas y dolorosas. La hija invisible, que minimiza su belleza, su inteligencia, sus logros, que se viste para pasar desapercibida, que rechaza oportunidades por miedo a brillar demasiado. La hija rebelde, que hace exactamente lo opuesto a lo que su madre quiere, que usa su sexualidad como arma, que busca atención negativa porque es mejor que no tener ninguna. La hija perfecta, que intenta ganar amor siendo impecable, que nunca falla, nunca decepciona, nunca se queja, que vive exhausta por mantener una imagen imposible. La hija distante, que corta lazos emocionales, que limita contacto, que construye muros tan altos que nadie puede atravesarlos, incluyéndose a sí misma. Lo más trágico es que ambas sufren en silencio. La madre consumida por una envidia que no puede nombrar. La hija confundida por un rechazo que no comprende. Y ninguna tiene el lenguaje emocional para hablar de lo que realmente está ocurriendo. En consulta, he escuchado historias desgarradoras. Hijas que lloran
porque no entienden por qué su madre nunca está orgullosa. Madres que confiesan en susurros que odian ver a su hija feliz, ambas atrapadas en un dolor que no pueden articular, en una danza tóxica que no saben cómo detener, porque admitir estos sentimientos sería romper el mito sagrado de la maternidad perfecta. Sería reconocer que el amor maternal no es tan puro como la sociedad pretende. Sería enfrentar la verdad incómoda de que las mujeres, incluso en su rol más sagrado, siguen siendo humanas, con miedos, con inseguridades, con sombras. La sociedad no ayuda. Los mensajes culturales refuerzan la competencia femenina. No hay suficiente para todas. Solo una puede ser la más bella. El valor de una mujer disminuye con la edad. Estos mitos tóxicos se infiltran en la relación más íntima, convirtiéndola en campo de batalla. Y así, generación tras generación, el patrón se repite. Madres que fueron lastimadas por sus propias madres, lastiman a sus hijas sin darse cuenta. Hijas heridas que se convierten en madres heridas. Un ciclo interminable de dolor no reconocido, no procesado, no sanado. El costo es devastador. Relaciones destruidas, potencial desperdiciado, vidas vividas a medias. Mujeres que nunca alcanzan su plenitud porque aprendieron desde niñas que brillar es peligroso. Madres que envejecen amargadas, consumidas por una envidia que las corroe por dentro, hasta que alguien en algún momento tenga el valor de romper el silencio, de mirar la verdad de frente, de decir, sí, siento envidia de mi hija y necesito ayuda para sanar esto. O, sí, mi madre compite conmigo y quiero entender por qué. Ese es el primer paso hacia la liberación, hacia la sanación, hacia la posibilidad de un amor más real, más honesto, más humano entre madres e hijas. Un amor que no niega las sombras, sino que las integra, que no pretende perfección, sino que abraza la complejidad, que no exige sacrificio, sino que celebra el florecimiento mutuo. La rivalidad no resuelta entre madre e hija no termina cuando una de ellas muere. Se transmite como un virus psicológico a través de las generaciones, infectando cada nueva relación madre-hija con los mismos patrones tóxicos. Freud observó que los traumas no procesados no desaparecen, se heredan. Y en el caso de la envidia maternal, esta herencia es particularmente destructiva porque ataca la base misma de la identidad femenina. Una hija que creció sintiendo la envidia de su madre, aunque no la haya nombrado conscientemente, desarrolla heridas profundas en su psique. Puede manifestarse como síndrome del impostor crónico, mujeres brillantes que nunca se sienten suficientemente buenas, que minimizan sus logros, que sabotean su propio éxito. En el fondo, llevan grabado el mensaje: si brillo demasiado pierdo el amor de mamá. Culpa por ser feliz. Cada vez que experimentan alegría, belleza o éxito, sienten una punzada de culpa, como si su felicidad fuera una traición, como si no tuvieran derecho a más de lo que su madre tuvo. Relaciones saboteadas. Eligen parejas que las menosprecian, que replican la dinámica crítica de su madre, o al contrario, rechazan cualquier intimidad real por miedo a ser vulnerables y ser heridas nuevamente. Competencia compulsiva con otras mujeres. Ven a cada mujer como una amenaza. Repiten con amigas, colegas y eventualmente con sus propias hijas. El mismo patrón de rivalidad que aprendieron en casa. Desconexión del propio cuerpo. Muchas desarrollan relaciones conflictivas con su feminidad. Trastornos alimenticios. Odio hacia su propio cuerpo. Rechazo de su sexualidad. Todo como un intento inconsciente de no ser demasiado mujer y así no provocar más envidia. Cuando estas hijas heridas se convierten en madres, el ciclo comienza de nuevo, pero ahora con una complejidad adicional. El miedo inconsciente a ser como sus propias madres las lleva a extremos opuestos que son igualmente dañinos.
Algunas se vuelven madres permisivas en exceso, sin límites, tratando de ser la amiga de sus hijas para no repetir el patrón. Pero esta ausencia de estructura maternal crea su propio tipo de daño. Las hijas crecen sin contención, sin guía, sintiendo que no son lo suficientemente importantes como para que su madre asuma su rol. Otras oscilan entre extremos, períodos de cercanía intensa seguidos de alejamiento frío. Reproducen sin darse cuenta la misma ambivalencia que sintieron de sus madres. Un día son amorosas y al siguiente críticas despiadadas. El daño se extiende más allá de la díada madre-hija. Afecta matrimonios, donde las mujeres no pueden confiar en el amor de sus parejas porque nunca sintieron seguridad en el amor maternal. Impacta carreras profesionales, donde el miedo al éxito sabotea oportunidades. Contamina amistades, donde la competencia envenena lo que podría ser apoyo mutuo. Y lo más trágico, muchas mujeres pasan toda su vida sin entender la raíz de su sufrimiento. Van de terapia en terapia, de relación en relación, de crisis en crisis, sin poder nombrar esa herida primordial. Mi madre me envidiaba y yo lo sentí en cada célula de mi cuerpo. Las consecuencias sociales son igualmente profundas. En una cultura que ya enfrenta a las mujeres entre sí, la envidia madre-hija refuerza la narrativa de que las mujeres son enemigas naturales. Perpetúa el mito de que no pueden apoyarse genuinamente. Debilita los lazos que podrían unirlas contra sistemas que las oprimen a todas. Cada madre que envidia a su hija está, sin saberlo, entrenando a esa hija para que desconfíe de todas las mujeres. Cada hija que crece bajo esa mirada envidiosa aprende que su poder femenino es peligroso, que debe ser ocultado, minimizado, negado. Y así, generación tras generación, las mujeres se transmiten no solo vida, sino también esta maldición silenciosa. La incapacidad de celebrar plenamente su propia feminidad y la de otras mujeres. Pero hay esperanza, porque una vez que el patrón es reconocido, puede ser interrumpido. Una vez que la herida es nombrada, puede comenzar a sanar. Y esa sanación no solo libera a la mujer individual, sino que tiene el poder de liberar a todas sus descendientes. Romper el ciclo de envidia madre-hija requiere un acto de valentía extraordinario. Mirar de frente las sombras del propio inconsciente. No es un camino fácil, pero es el único que lleva a la verdadera liberación. El primer paso es el reconocimiento sin juicio. Si eres madre y sientes envidia hacia tu hija, no eres un monstruo, eres humana. Tu inconsciente está respondiendo a pérdidas reales, juventud, oportunidades, tiempo. Reconocer estos sentimientos no te hace mala madre. Negarlos sí perpetúa el daño. Si eres hija y sientes que tu madre compite contigo, confía en tu intuición. No es tu imaginación, no estás siendo dramática. Tu percepción es válida, y entender que su comportamiento viene de su propio dolor, no de tu deficiencia, es el comienzo de tu sanación. Freud nos enseñó que lo que permanece inconsciente nos controla, pero lo que llevamos a la conciencia podemos transformarlo. La sanación comienza con conversaciones honestas, primero con una misma, luego, si es posible, con la otra. Para las madres, el trabajo interno incluye hacer el duelo de la juventud perdida, llorar lo que fue, para poder celebrar lo que es. Tu valor no disminuye con la edad, tu belleza se transforma, no desaparece. Tu poder femenino evoluciona, no se extingue. Separar tu identidad de la de tu hija. Ella no es tu extensión, no es tu segunda oportunidad. Es un ser independiente con su propio destino. Su éxito no te quita nada, su belleza no opaca la tuya. Sanar tu propia relación con tu madre. Muchas veces, la envidia hacia la hija es una repetición de lo que viviste con tu propia madre. Hasta que no sanes esa herida original,
seguirás transmitiéndola. Encontrar tu propósito más allá de la maternidad. Cuando tu identidad completa está atada a ser madre, el crecimiento de tu hija se siente como una pérdida de identidad. Cultiva otros aspectos de ti misma. Para las hijas, el proceso incluye liberar la culpa por tu propia luz. No eres responsable de los sentimientos de tu madre. No tienes que apagar tu brillo para que ella se sienta cómoda. Tu felicidad no es una traición. Establecer límites sanos. Puedes amar a tu madre y protegerte de su toxicidad al mismo tiempo. Los límites no son muros, son puertas que tú controlas. Romper el patrón con otras mujeres. La envidia que experimentaste no define todas las relaciones femeninas. Busca activamente sororidad. Celebra a otras mujeres. Rompe el ciclo. Perdonar sin olvidar. El perdón no significa pretender que el daño no existió. Significa liberarte del peso de cargar ese dolor. Es un regalo que te das a ti misma. La terapia puede ser invaluable en este proceso. Un espacio seguro donde explorar estos sentimientos prohibidos sin juicio. Donde aprender nuevas formas de relacionarse. Donde sanar heridas que tal vez ni siquiera sabías que tenías. Pero la sanación más profunda ocurre en los pequeños momentos cotidianos. Cuando una madre elige celebrar genuinamente el éxito de su hija en lugar de minimizarlo. Cuando una hija puede compartir su alegría sin miedo a la reacción de su madre. Cuando ambas pueden mirarse y verse no como rivales, sino como mujeres, navegando juntas las complejidades de la vida. Es posible crear una nueva narrativa. Una donde las madres son mentoras amorosas que celebran el florecimiento de sus hijas, donde las hijas honran la sabiduría y el camino de sus madres sin sentirse limitadas por él, donde ambas reconocen que hay espacio para que todas brillen. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso lento, a veces doloroso, siempre profundo, pero cada paso hacia la sanación no solo libera a las mujeres involucradas, sino que envía ondas de cambio a través de las generaciones. Imagina un mundo donde las madres y las hijas se apoyan genuinamente, donde la belleza de una no amenaza a la otra, donde la sabiduría de la edad y la vitalidad de la juventud se complementan en lugar de competir. Ese mundo es posible, y comienza con cada mujer que tiene el valor de mirar su propia sombra y decir, elijo sanar, porque al final, el mayor acto de amor que una madre puede darle a su hija es liberarla de la carga de su propia envidia. Y el mayor regalo que una hija puede darse a sí misma es entender que el dolor de su madre no define su derecho a brillar. Como decía Freud, la cura está en hacer consciente lo inconsciente, en nombrar lo innombrable, en traer luz a las sombras más oscuras de nuestra psique, y cuando madres e hijas tienen el valor de hacer este trabajo juntas, no solo sanan su relación, sanan el linaje completo, liberan a las generaciones futuras y contribuyen a crear un mundo donde las mujeres puedan, finalmente, celebrarse mutuamente sin miedo, sin envidia, sin competencia, solo con verdad, solo con amor. Solo con la comprensión profunda de que hay suficiente luz para todas. Si este video te tocó el alma, si reconociste tu historia en estas palabras, o si entendiste por primera vez algo que siempre sentiste pero no podías explicar, te invito a dos cosas importantes. Primero, suscríbete a este canal. Cada semana exploramos las profundidades de la psique humana con la misma honestidad brutal que encontraste aquí. No prometemos respuestas fáciles, pero sí verdades que pueden cambiar tu vida. Y segundo, me encantaría que compartieras tu experiencia en los comentarios. ¿Reconociste estos patrones en tu relación con tu madre o tu hija? ¿Qué parte del video resonó más contigo? Tu historia puede ser exactamente lo que otra mujer necesita leer para no sentirse sola en este camino. Recuerda, el primer paso hacia la sanación es romper el silencio. Y cada comentario, cada historia compartida,
es una grieta más en el muro del tabú que ha mantenido a las mujeres separadas por generaciones. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las verdades incómodas que nadie más se atreve a decir.